Entonces, primero recordemos un poco sobre la ley de Snell, ¿verdad? La ley de Snell, así en términos prácticos, sencillos, nos dice que el ángulo de incidencia de un haz de luz, ¿verdad? Va a ser igual al ángulo de ese haz de luz reflejado. Entonces vemos que acá hay un haz de luz que viene de un medio, en este caso es el aire, y llega a otro medio que acá en el simulador pues representa al agua. Entonces los, una parte de la luz se refleja, que es esta que está acá, y la otra parte de la luz se dice que se refracta, que es la que pasa el medio. Entonces esa parte de la luz pasa al otro medio, pero no sigue una trayectoria recta, sino que ella se curva, ¿no? Se cambia de dirección, ¿verdad? Una de las causas principales es por el cambio de velocidad que tiene la luz de un medio a otro. ¿Ya? Redondeado, la velocidad de la luz en el vacío es unos 300.000 kilómetros por segundo. En el aire es un poco menor, pero también se redondea a ese mismo valor. Ya una vez que pasa a otros medios como el agua, puede ser el aceite, eh, vidrio, entre otros medios, transparente, translúcido, entonces la velocidad de la luz va a bajar. Entonces en este caso, cuando pasa del aire al agua, el haz de luz cambia de dirección y en este caso esa dirección se acerca a esta línea continua que está acá, discontinua, perdón, que se le llama normal. No, esta línea continua se le llama normal porque tiene un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie donde el haz de luz pues está, eh, donde se está reflejando. Entonces, y aquí esto se le llama θ sub 2, que sería ángulo de refractado. Otra cosa importante que aprendimos en la ley de Snell, ¿no? que, que cada medio donde va la luz tiene un índice de refracción. En este caso, el medio de donde viene la luz se le llama N1 y el medio que pasa la luz se le llama N2. Eh, el punto, por ejemplo, por así decirlo, de guía sobre la refracción de la luz es la del vacío, ¿verdad? Se considera que la refracción de la luz en el vacío, o el índice de refracción de la luz en el vacío es 1. Ya luego va variando de acuerdo el medio, entonces va aumentando. El medio tal vez entre más lenta sea la velocidad de la luz en ese medio, entonces el índice de refracción va aumentando. Bueno, luego pues la ley de Snell en pocas palabras se resume en la siguiente ecuación. Nos dice que el seno del θ sub 1, es decir, el seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo del haz de luz refractado, o θ sub 2, va a ser igual a la división entre el índice de refracción del medio 2 entre el índice de refracción del medio 1. Entonces, si vos conoces tres valores, podés encontrar el cuarto valor que hace falta. Entonces, básicamente, esa es la ley de Snell en forma de una ecuación. De acá lo otro interesante que nosotros aprendemos sobre la ley de Snell es que la refracción de la luz cuando pasa de un medio a otro no es lo mismo cuando pasa de un medio menos denso a otro más denso. Acá la luz pasa del aire al agua. Vamos a ver qué sucede cuando pasa del agua al aire, al revés. Entonces vamos a simular que arriba hay agua y en la parte de abajo es aire. Entonces pueden ver que el ángulo que sea θ sub 1, que es el ángulo de incidencia, eh, es el mismo siempre que el ángulo de reflejado, ángulo de reflexión. Pero sin embargo, mira, en el caso, bueno, acá vamos a poner θ sub 1
porque es el mismo ángulo. Θ sub 1, ¿ok? Entonces, el ángulo del haz de luz refractado, que es el que está acá abajo, θ sub 2, vemos que aumentó. Es decir, el ángulo de refracción, cuando pasa de un medio más denso a uno menos denso, como en este caso, mira, este haz de luz se aleja de la normal, es decir, desde la línea discontinua, ¿verdad?, que está acá de referencia. Entonces, cuando pasa de un medio más denso a uno menos denso, ese ángulo de refracción, θ sub 2, aumenta, porque el haz de luz se aleja de la línea discontinua, que se le llama línea normal. Este se le conoce como θ sub 2. ¿Okay? Esto es lo principal, lo más importante que nosotros aprendimos en la ley de Snell. La otra cosa, y lo último interesante sobre la ley de Snell es que, por ejemplo, si vos pones un haz de luz en una piscina, por ejemplo, y la reflejas hacia arriba, hacia el aire, va a haber un punto donde toda la luz se va a reflejar hacia adentro. Ese se le llama ángulo crítico. Por ejemplo, acá lo pueden ver ustedes. Este es el ángulo de incidencia θ sub 1, que va a ser siempre igual al ángulo de reflexión. Puedes ver que toda la luz se refleja hacia adentro, nada de la luz sale hacia afuera, hacia el aire, ¿verdad? Esta otra cosa interesante, ¿verdad?, que sucede acá en el fenómeno de refracción y reflexión de la luz. Okay, antes de pasar al otro contenido, no sé si alguien tiene algún comentario o un aporte sobre la ley de Snell. Acá, bueno, si no hay comentarios, ahí recuerden que este simulador ahí está presente en el blog que yo tengo. Ahí ustedes pues lo pueden ver. Ahí pues hay otros experimentos sobre prisma. Ustedes lo pueden hacer o revisar ahí en su casa, solo para ver sobre el comportamiento de la luz, en diferentes circunstancias. Entonces, todo esto fue sobre la ley de Snell. Ahora continuamos con lo siguiente, que era el contenido sobre los espejos. Acá yo tengo el simulador que nos representa, ¿verdad?, el comportamiento de los objetos cuando nos lo ponemos frente a diferentes tipos de espejos. Hay tres tipos de espejos. El primero de ellos son los espejos planos, que es el que normalmente utilizamos en casa, que son los espejos grandes, ¿verdad? Plano porque no tienen ninguna curvatura, o sea, no son totalmente rectos, ¿verdad?, no tienen ninguna curvatura. El otro tipo de espejos tenemos los convexos, como lo están viendo acá ustedes en pantalla. Los espejos convexos, ¿verdad?, tienen una curvatura hacia afuera. Entonces, acá tenemos un espejo convexo, entonces ellos tienen una curvatura hacia afuera. Luego tenemos los espejos cóncavos. En este caso la curvatura está hacia adentro. Vamos a hacerlo. Entonces aquí tenemos un espejo cóncavo, ¿verdad? Ellos tienen la curvatura hacia adentro. La vez pasada en clase explicamos, ¿verdad?, que los espejos convexos, como el que estamos viendo en pantalla, lo podemos encontrar en los espejos de los vehículos, y también lo pueden encontrar en los espejos de algunas tiendas, ¿verdad? Perdón. Si usted va a alguna tienda, o tal vez usted se ha fijado que tiene unos espejos grandes que los ponen en ciertos lugares,
para estar vigilando a las personas. Entonces, los espejos convexos tienen la característica principal que ellos reducen la imagen, por tanto, un espejo convexo tiene, por así decirlo, abarca mayor eh, eh, imagen, pues abarca mayor espacio, puedes ver un espacio mucho más grande. Entonces, por eso lo vemos en esos tipos de espejos, e igual en los vehículos. Vos podés ver un mayor rango, tenés un mayor rango de visión en estos espejos convexos. Eh, pero al tener mayor rango de visión, sabemos que eso lo que hace que reduce el tamaño de la imagen para poder tener mayor espacio ya de visión. Por eso es que siempre vemos una frase en los espejos, ya sea en inglés o en español, ya si ustedes la han leído, se han fijado, pues dice que las imágenes se miran más, son más pequeñas de lo que parece. No sé si ustedes lo han visto. Eh, bueno, perdón, acá ya cambié. Entonces, y el otro tipo de espejos son los llamados los espejos eh, cóncavos. Los espejos cóncavos tal vez son menos visibles, tal vez los vemos menos. En lugar donde los puede encontrar son en los odontólogos. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha ido y ellos tienen unos espejitos muy pequeños que los ponen dentro de la boca de las personas para poder este, ver, ¿verdad? Por dentro mucho mejor. No sé si alguien ha ido alguna vez a un odontólogo y tal vez ha visto ese tipo de espejo. Ok, entonces algún comentario sobre esto, los espejos o de los tipos de espejos que hemos estado hablando, comentario, algún aporte. Ok, entonces, si no tenemos comentario, entonces veamos, ¿verdad? Algunas características principales de los espejos. En espejos planos no sucede, pues por así decirlo, nada fuera de lo común. Acá a la parte izquierda vemos lo que se le conoce como objeto y a la parte derecha de la pantalla se le conoce como imagen, es lo que vemos en el espejo. Entonces, en los espejos planos, pues no sucede nada raro, solamente que la imagen que nosotros vemos en el espejo es del tamaño real que el objeto. ¿No? Vemos que la altura del objeto que está acá se le llama h, es la misma altura que la imagen, se le llama h'. Luego vemos que la distancia que hay del objeto a la imagen es la misma, perdón, de la distancia que hay del objeto al espejo es x, y luego tenemos que la distancia de la imagen al espejo es x', ¿no? Es la misma distancia, ¿ok? No hay nada, ¿verdad? Raro. Vemos también que la imagen, ¿verdad? Que es lo que está a la derecha, se le dice que es derecha porque tiene la misma dirección que el objeto. Vemos que el objeto es un lápiz, la punta está hacia arriba, el borrador hacia abajo, y en la imagen está exactamente igual, ¿verdad? Entonces aquí no hay nada, ¿verdad? Nada raro. Luego tenemos lo que son los espejos convexos, que son los espejos, ¿verdad? Que están hacia la pancita hacia afuera. Entonces aquí tampoco suceden muchas cosas raras. Eh, en los espejos convexos, no importa dónde vos te hagas, la imagen que se ve en el espejo siempre va a ser más pequeña, ¿verdad? Vemos que aquí este es el objeto
y a la derecha vemos la imagen. Entonces, los espejos convexos tienen la característica principal, básicamente la única, de simplemente reducir, ¿verdad?, el tamaño del objeto que se mira. La imagen que se mira en este tipo de espejo convexo, la imagen que está acá a la derecha, se le llama imagen virtual porque la imagen siempre se ve en el espejo, ¿ya? En este caso se dice que se mira dentro del espejo, ¿verdad? Entonces, cuando la imagen está dentro del espejo, se le llama imagen virtual. Y lo otro, bueno, que acá en este tipo de espejos, que se le llaman también espejos esféricos, está un punto llamado foco. No sé si lo pueden ver en pantalla. Foco, ¿verdad? Ese foco es exactamente la mitad de la distancia de un punto llamado centro de curvatura, que es como el centro de una esfera. ¿Por qué? Porque estos esféricos convexos y cóncavos se le llama espejo esférico, porque en sí ese espejo es como un arco, es un pequeño segmento de una circunferencia. Entonces, este centro de curvatura es el centro de esa circunferencia. Entonces, y la distancia del centro de curvatura al espejo es como, o es el radio prácticamente. Entonces, ¿y el foco qué sería? Bueno, es la mitad de la distancia de ese radio. Por eso, la ecuación del foco es C entre 2. C es el radio de curvatura, ¿verdad? Y vos la dividís entre 2 y te va a dar la distancia que hay del espejo al foco. En este caso le ponemos F. F es la distancia del espejo al foco. En este caso, que el foco está dentro del espejo o del lado del espejo, se considera que es una distancia negativa, entonces se le pone menos F. Luego, otro detalle importante sobre estos espejos es la altura del objeto. Nosotros le vamos a llamar H, pero ya les he dicho que de acuerdo a los libros o algún tutorial que vos mires, la variable puede ser diferente. En vez de H puede ser una D, una X, etcétera. Pero nosotros, en nuestro caso, le vamos a decir H a la altura del objeto. Y a la altura de la imagen le vamos a llamar H'. Luego, la otra variable es lo que se le conoce es X. Nosotros, repito, le vamos a llamar X. Otros libros le llaman D. Nosotros le vamos a llamar X a la distancia del objeto al espejo. Y la distancia del espejo a la imagen virtual, nosotros le vamos a llamar X'. En este caso, como la imagen está dentro del espejo, hacia el lado del espejo, entonces vamos a decir que esa X' o distancia va a ser negativa. Igual que el foco, la distancia que hay del espejo al foco la vamos a llamar menos F. La distancia va a ser negativa. Okay, estas son las variables más importantes en lo que el espejo, bueno, en los espejos esféricos, ya sea convexo o cóncavo. Entonces, acá en pocas palabras, los espejos convexos tienen la característica que reducen el tamaño de la imagen, del objeto, ¿verdad? La imagen se mira mucho más pequeña, no importa en qué punto te ubiques. Luego, el otro tipo de espejo son los espejos cóncavos. Okay, entonces, los espejos cóncavos son, por así decirlo, lo más complejo, lo que podemos obtener varios tipos de imágenes. Entonces, primero, bueno, vemos que los espejos cóncavos están hacia adentro, ¿verdad? Igual que los espejos convexos, ellos tienen un centro de curvatura y un foco. En este caso, el centro de curvatura está por acá.
que el centro de curvatura es el centro de la circunferencia. Entonces, de ese centro al espejo se le conoce como radio, ¿verdad? Eh, y la mitad de esa distancia sería el foco. Entonces, en este caso, igual que el otro tipo de espejo, el foco sería C entre 2. Es decir, la distancia o el radio entre 2 va a ser la distancia del foco al espejo. Es decir, sería esta distancia. Le llamamos F. En esta situación, ¿verdad? En los espejos cóncavos, la distancia F siempre va a ser positiva porque está fuera del espejo. En el otro caso, en los espejos convexos, el foco era negativo porque estaba al otro lado, ¿verdad? Dentro del espejo. Eh, la otra variable sobre los espejos cóncavos es, bueno, la altura del objeto. Eh, Vamos a ir paso por paso porque son 5 características o 5 tipos de imágenes o situaciones que nos podemos encontrar con los espejos cóncavos. La primera situación es la siguiente. Bueno, aquí voy a marcar este punto C, va a ser el centro de la circunferencia o el centro de mi radio de curvatura. Entonces, si vos ubicas el objeto, mira, a la derecha del centro de curvatura, vas a obtener una imagen acá, mira, entre C y F, es decir, entre el centro y el foco. Entonces, ¿cómo va a ser la imagen? Bueno, la imagen, mira, va a ser más pequeña que el objeto. El objeto es el que está acá este es el objeto, el que está a la izquierda y la que está a la derecha es la imagen. Entonces, o de objeto. Entonces, la imagen en esta situación, mira, va a ser más pequeña, va a ser reducida. Se le llama imagen real a este tipo, en esta circunstancia, porque la imagen no se produce dentro del espejo, ¿verdad? El espejo está aquí. O sea, vos no lo vas a ver en el espejo, sino que esa imagen se va a proyectar afuera. Yo ya le comenté en clase que hay unos espejos, dispositivos especiales, que son espejos cóncavos que hacen este tipo de, o se puede apreciar mejor este tipo de situación, donde la imagen se mira afuera, es como que fuera una especie de holograma. Ahí lo pueden investigar ustedes, ahí después si no lo han hecho. Entonces, la imagen se le llama real porque se forma fuera del espejo. También se le dice que está invertida porque si vos mirás el lápiz, que es el objeto real, la punta está hacia arriba, mientras que en la imagen la punta está hacia abajo. Entonces se dice que la imagen está invertida, imagen real invertida. Luego, bueno, acá la distancia del objeto al espejo sería esta, mira, X. Sería X la distancia del objeto al espejo. Este sería H, la altura del objeto. Luego la distancia de la imagen al espejo sería X'. Aquí la distancia X' va a ser positiva porque la imagen está fuera del objeto. Luego la otra situación sería que el objeto esté propiamente sobre el centro de curvatura. ¿Qué sucede? Bueno, como lo vemos ahí en la pantalla, la imagen que se forma es del mismo tamaño del objeto. Recordemos, esto de acá es objeto y aquí esto es imagen. Entonces, la imagen es del mismo tamaño del objeto, es decir, H, la altura del objeto va a ser igual a la altura de la imagen. Entonces, H va a ser igual a H'. La distancia del objeto al espejo va a ser X y la distancia de la imagen al espejo va a ser X'. Y aquí igual, X va a ser igual a X'. ¿Ya? La imagen que se forma se le va a llamar imagen real porque está fuera, se forma fuera del espejo.
y va a ser invertida, ¿verdad? Porque mira, en el caso del objeto, el lápiz está la punta hacia arriba, mientras que en la imagen la punta está hacia abajo. Por tanto, la imagen es invertida. Otra situación, bueno, que ubiquemos el objeto entre el centro de curvatura, entre el centro y el foco. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Bueno, se va a formar una imagen siempre fuera del espejo. ¿Verdad? Acá se está formando la imagen. Entonces aquí tenemos el objeto y aquí abajo tenemos la imagen. Entonces, ¿qué sucede con la imagen? Bueno, se forma siempre fuera del objeto. Por tanto, la imagen va a ser real. Eh, lo otro es que la imagen va a ser mayor, la altura de la imagen, que h', va a ser mayor que la altura del objeto. Entonces, h' va a ser mayor que h. Luego, bueno, vemos que la imagen es invertida. ¿Por qué? Porque la punta del lápiz en el real del objeto está hacia arriba, mientras que acá en la imagen está hacia abajo, entonces la imagen es invertida. Luego pues tendremos x, mira, este sería x, distancia del objeto al espejo, y x' sería la distancia de la imagen al espejo. Nota importante, aquí la distancia x', la distancia f, siempre van a ser positivos. Ahora veamos la otra situación. Es que ubiquemos el objeto propiamente sobre el foco. Ahí el objeto, en este caso es un lápiz, está sobre el foco. Entonces vemos que debido a que la luz, ¿verdad?, se refleja, ¿verdad? Estos haz de luz nunca se van a encontrar, se van a viajar paralelos y entonces no se va a formar una imagen. Aquí pues se dice pues que la distancia x' va a ser infinita, ¿verdad? Que supone que tal vez algún punto se van a encontrar, ¿verdad? Pero acá no se forma imagen, nosotros no podemos ver ninguna imagen. Entonces acá no sucede nada, ¿verdad? Te ubicas en el foco y no vas a poder ver ninguna imagen. Y el último caso de los espejos cóncavos es que tú ubicas entre el foco y el espejo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Mira, ahora, bueno, aquí tenemos el objeto y aquí tenemos la imagen a la derecha. Entonces, la imagen va a ser mayor que el objeto. Esta sería la altura h', sería la altura de la imagen y h la altura del objeto. Entonces, en esta situación, h' va a ser mayor que h. H' mayor que h, es decir, la altura del objeto va a ser mayor. Bueno, algo que se había olvidado mencionarle en otros casos, cuando nosotros hacemos los cálculos, bueno, ustedes tal vez lo recuerdan, en el caso de que cuando la imagen es derecha, como en esta situación, que la imagen podemos ver que la punta del lápiz está arriba, tal como el objeto, es decir, está en la misma dirección, la altura h' va a ser positiva. Mientras que en las otras situaciones que vimos, cuando la altura o sea, cuando el objeto está invertido, vamos a hacerlo de nuevo para acá, cuando el objeto está hacia abajo, la altura h' va a ser negativa, ¿verdad? Ese signo negativo me va a indicar que la imagen está invertida, ¿verdad? Entonces, en este caso, como la imagen está dentro del espejo, vos puedes ver la imagen en el espejo, se le llaman imagen, se le dice que es una imagen virtual, ¿verdad? Porque vos lo estás viendo en el espejo. Luego la altura, en este caso, la altura h' va a ser positiva porque está en la misma dirección del objeto, pero la altura de la imagen, ¿verdad?, va a ser mayor que la altura del objeto real, ¿verdad? El signo negativo y bueno, positivo porque
va a estar en la misma dirección del objeto real. Luego tenemos la distancia que va del objeto al espejo, sería X, y la distancia que hay del espejo a la imagen sería X', pero en este caso va a ser negativa. Esa distancia va a ser negativa porque la imagen es virtual, está dentro del espejo. Entonces, estas serían las 5 situaciones que vos te podés encontrar con un espejo cóncavo. Mientras que el espejo convexo solamente reduce la imagen y lo tenés a una misma dirección siempre en la imagen. En los espejos cóncavos pues te puedes encontrar con 5 tipos de situaciones. ¿Algún comentario, aporte que quieran hacer para ir terminando y hablar sobre el último contenido? Nosotros hicimos un ejercicio de esto, bueno, creo que el último día de clase. Sí, el lunes hicimos 2 o 3 ejercicios sobre espejos. ¿Verdad? Si usted no llegó, bueno, puede prestar el cuaderno a los compañeros para que no tengamos problemas a la prueba la próxima semana y para el día del examen. ¿Verdad? En el examen nos vamos a evaluar sobre los lentes y espejos. Y creo que, no sé si, creo que la ley de Snell, porque creo que esto no lo hemos evaluado tampoco. Comentario, aporte hasta el momento. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte sobre los espejos? Ok, entonces continuemos ya para terminar la clase de hoy. De este contenido, que es sobre los lentes, pues la próxima semana pues vamos a hacer ejercicio en clase sobre esto. Es algo parecido a lo de los lentes, algo parecido incluso a la ecuación, las ecuaciones son las mismas, ¿verdad? Las ecuaciones de los espejos. Voy a explicar acá ahorita pues un poco sobre las características de los lentes y la próxima semana pues vamos a resolver ejercicios sobre los lentes. Ya, hay 2 tipos de lentes. Son los que se le llama los convergentes y los divergentes. Los lentes, cuando hablamos de lentes, hablamos por ejemplo en el caso de lupas, anteojos, telescopios, cámaras. Nosotros podemos encontrar lentes en todos esos dispositivos, ¿verdad? Microscopios, telescopios, cámaras y lupas, ¿verdad? Entre los más comunes, ¿verdad? Que podemos dispositivos que podemos encontrar. Por eso es que yo les decía, a ustedes les comentaba que las carreras de tecnología, que son las que están estudiando ustedes, de computación, sistemas, telecomunicaciones y creo que un poco también, no sé, tal vez menor medida creo, ¿verdad? Que son los de industrial, ¿verdad? Depende de qué área trabaje. Tienen que conocer sobre todos estos contenidos, sobre las lentes y sobre los espejos, porque estas propiedades básicas que nosotros estamos aprendiendo son la base para todos los que tiene que ver con la tecnología actual sobre cámaras, porque eso está presente en los celulares, están presentes en las tablets, entre otros dispositivos. Entonces, no sé, vos como ingeniero en sistema, en computación, telecomunicaciones, pues tenés que saber cómo funciona esto y las propiedades básicas, porque también estas características de la reflexión y refracción de la luz se aplica en lo que es el cableado de fibra óptica, que es, por así decirlo, es lo último que hay en tecnología de transmisión de datos, ¿verdad? De voz y datos. Entonces, y vos podés trabajar algún día en instalaciones de fibra óptica, ¿verdad? Que es algo que, por así decirlo,
está de moda, ¿verdad? Y por cierto, ¿verdad? Son trabajos caros, ¿verdad? Todo eso de fibra óptica. Yo le animo pues que investigue después de la clase, puede investigar un poco eso sobre la fibra óptica, cómo funciona, qué es, ¿verdad? Cómo trabaja, ¿verdad? Entonces ahí pues te vas a dar cuenta que ahí pues se aplican varias de estas propiedades que hemos estado viendo nosotros. Entonces los lentes, hay dos tipos de lentes, están los convexos. Los lentes convexos es como que vos unás eh, dos, como que pongas dos espejos convexos, ¿verdad? Prime- eh, pero lógicamente estos lentes no son como los espejos. Los espejos, la luz se refleja, mientras que en el caso de las lentes, la luz pasa al material, ¿verdad? Porque es de vidrio o plástico u otro material pues translúcido. Entonces, los lentes en convexo es como que tengas dos lentes, ¿verdad? Curvados hacia afuera. Aquí más o menos lo estoy tratando de dibujar. Entonces, la luz pasa ese lente y, debido a las propiedades que ellos tienen, entonces la luz se refracta en él. Siempre va a haber una parte de luz que se va a reflejar, ¿verdad? En menor medida, como lo vimos con la ley de Snell, pero la mayor parte de la luz va a traspasar el material, ¿verdad? Y sabemos que al pasar de un medio a otro, la de luz va a cambiar de dirección. Entonces, el pasar la de luz del aire al lente se va a refractar, va a cambiar de dirección. ¿Ya? Luego, al pasar la lente y salir de la lente al otro medio, que es el aire, entonces igual, al pasar de un medio más denso a otro, también va a cambiar su dirección. Entonces, acá estamos viendo, bueno, el lente que le llama lente convexo. El lente está acá. Acá está el lente, ¿verdad? El lente convexo. El otro tipo de lente se le llama lente divergente o cóncavo. En este caso el simulador le llama lente cóncavo, ¿verdad? También conocido como lente divergente. El lente divergente o cóncavo, ¿verdad? Es como que tengas eh, dos, dos espejos convexos, ¿verdad? Pero aquí ya sabemos que la luz va a pasar el medio, no se va a reflejar totalmente como en el espejo. Entonces, el lente cóncavo tiene más o menos esa forma, ¿verdad? Eh, en la parte en medio es más delgado y en los extremos es más grueso. En el otro lente que hablamos, que es el lente convexo o convergente, ¿verdad? Lente convergente o convexo, en medio es más grueso y los extremos más delgados. Entonces, los lentes, en el caso de los lentes cóncavos, ¿verdad? Que es el que estamos viendo ahorita, vemos que nos está produciendo acá, mira, una imagen. Acá a la izquierda le vamos a llamar objeto y a la derecha le vamos a llamar imagen. Entonces, en este tipo de lentes, en el caso de los cóncavos, si nosotros ubicamos eh, el objeto, mira, acá al lado izquierdo, él siempre me va a producir una imagen, pero esa imagen siempre va a ser virtual, mira. Siempre sí, va a ser siempre reducida, ¿ya? Porque la imagen, mira, está más pequeña que el objeto. Eh, Vemos otra característica que esa imagen es derecha porque la imagen que me produce es en la misma dirección que el objeto, ¿verdad? Entonces aquí en este caso el lápiz tiene la punta hacia arriba y en la imagen también. Entonces la imagen es derecha. Luego pues la imagen es virtual porque se produce fuera del lente. eh, bueno, y en este caso, igual que los lentes, bueno, que los espejos,
También vamos a llamar, en nuestro caso, nosotros le vamos a llamar h a la altura del objeto y h' a la altura de la imagen. La distancia del objeto al lente le vamos a llamar X, ¿verdad? Otros libros le ponen otros nombres, algunos le ponen P, otros le ponen D. Y el caso de la distancia de la imagen al lente le vamos a llamar X', ¿verdad? Otros libros o videos le van a poner Q o D sub 0, ¿verdad? En este caso, cuando la imagen es derecha con la misma dirección del objeto, va a ser positiva, ¿verdad? Eh, la otra característica de los lentes, en este caso de los convexos o cóncavos o divergentes, es que tienen dos focos. ¿Por qué vemos dos focos? Bueno, porque es como que tenga dos espejos unidos. Entonces aquí tenemos los centros, ¿verdad? Entonces si vos te ubicas acá un centro, entonces vos puedes continuar, mira, esta circunferencia de esta parte del espejo. Y del otro lado vos puedes continuar también, mira la circunferencia. Entonces aquí este sería el centro de curvatura de este y este otro sería el centro de curvatura del otro lente. Entonces esto es importante saberlo porque puede ser que el radio de curvatura de las lentes, de la lente puede ser la misma a ambos lados, pero también podría variar. El radio de curvatura de una podría ser tal vez menor o mayor que la otra. Entonces, entre mayor sea el radio de curvatura, entonces el lente se irá haciendo como más plano, ¿verdad? Y entre menor sea el radio de curvatura, el lente se irá haciendo como un poco más cerrado, un poco más grueso. Luego, por último, para ir cerrando, tenemos los lentes convexos o también llamados lentes convergentes. Estos, los lentes convergentes, lo podemos ver en las lupas. En la próxima clase vamos a buscar ahí una lupa para llevarla. Entonces, en los lentes convergentes o convexos, pues ahí suceden varias situaciones, muy parecido a los espejos. Entonces, mira, en este caso, si yo acerco el objeto al lente, recordemos que este es el lente convergente. Lente convergente es que tiene la parte central más gruesa que la orilla. Entonces, yo me acerco, mira, al lente y me está produciendo una imagen, mira, acá al otro lado. La imagen está acá y el objeto está aquí. Entonces, la imagen en este caso va a ser derecha porque tiene la misma dirección que el objeto. Entonces, la punta de la imagen siempre está hacia arriba que la punta del lápiz real. Va a ser, mira, mucho mayor la altura, en este caso de la imagen va a ser mayor que la altura del objeto. E igual que en los espejos, ¿verdad? La X', nosotros, ¿verdad? En nuestro caso le llamar X', la distancia de la imagen al lente. Y la distancia del objeto al lente le vamos a llamar X, ¿verdad? Si nosotros estamos trabajando con el foco de acá, en este caso, bueno, en este caso va a ser un poco diferente a los espejos, porque en el caso de los lentes, cuando la imagen se forma del otro lado, se le dice que es una imagen real. Mientras que cuando la imagen se forma aquí del lado izquierdo, se le dice que la imagen es virtual. Ya eso ahí cambia un poco en esa situación. Repito, si la imagen se forma aquí a la derecha, vamos a decir que la imagen es real. Pero si la imagen se forma del lado izquierdo, ¿verdad? En el caso de los lentes, la imagen es virtual. Luego, la otra situación, bueno, que nos ubiquemos propiamente en el foco. Mira, acá en el foco el foco sería aquí. A la izquierda, mira, no se produce ninguna imagen. Porque estos haz de luz, mira, siguen una dirección paralela y no se unen, pues no forman una imagen. La otra situación es que te alejé, ¿verdad? Y te ubiques entre el centro de curvatura y el foco. Entonces, mira, estamos viendo acá
a la derecha la imagen. Entonces la imagen, mira, va a ser invertida porque está hacia abajo, va a ser más grande, va a ser mayor que el tamaño del objeto, ¿verdad? La altura h va a ser mayor que el h del objeto, está invertida, está hacia abajo, por tanto esta h la vamos a considerar negativa. Luego, como estamos trabajando con este foco de aquí, bueno, este foco va a ser, en este caso, va a ser positivo, ¿verdad? Si estuviera al otro lado, este sería negativo. La otra característica, bueno, y bueno, y la altura, o perdón, la distancia sería x, y aquí sería x'. X' en este caso va a ser positiva, ¿verdad? Porque está al lado derecho. En el caso de los lentes, así es la convención en el lado de los lentes. Luego, pues, ya vemos que si nos apartamos o nos alejamos hacia la izquierda, el tamaño de la imagen pues va a ir disminuyendo. Ya si nos vamos alejando hacia la izquierda, el tamaño, mire, de la imagen, o sea, la h' va a ser menor que la altura del objeto. Esta sería mi x', la distancia del lente a la imagen, y este sería x. Repito, este sería para nosotros. Y ya para terminar, bueno, voy a escribir la ecuación que nosotros estamos utilizando, que es la que utilizamos en para los espejos y la que utilizamos para los lentes. Entonces, en el caso de los espejos, la ecuación que utilizamos era la siguiente. 1 sobre f va a ser igual a 1 sobre x más 1 sobre x'. Entonces, ¿quién va a ser f? Bueno, f es la distancia del foco, en este caso espejo, porque aquí me pasé a los espejos. X, ¿qué va a ser? X la distancia del objeto al espejo, y x' va a ser la distancia de la imagen al espejo. Entonces, y la otra ecuación es la que se llama relación de aumento, que dice que h' entre h va a ser igual a menos x' entre x. H', ¿qué cosa va a ser? Bueno, h' es la altura de la imagen, y h va a ser la altura del objeto real. X', la distancia de la imagen al espejo, y x la distancia del objeto al espejo. Esas son las únicas dos ecuaciones con las que estuvimos trabajando y con las que trabajaríamos para el examen o para alguna tarea pues, que ustedes tengan que realizar. Preguntas, comentarios para terminar y pasar la asistencia.